En la cadena SER, Hoy por Hoy Sierra, Vanessa Núñez. La 1:30, ya estamos de vuelta en Hoy por Hoy SER Madrid Sierra, mañana de lunes, y ya contamos con la presencia de Soraya Vivancos y Carlos Martín, psicólogos. Como saben, todos los lunes estamos muy pendientes de la salud mental. Y hoy visitan los estudios de Hoy por Hoy SER Madrid Sierra para contarnos todo lo relacionado con los efectos psicológicos en la población infantil durante una guerra. Carlos y Soraya, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Que los efectos son muchos. He estado echando un ojo y es increíble la cantidad de efectos que puede producir una guerra, ¿no?, en la población civil. Estamos hablando de desarraigo, depresión y múltiples trastornos. Y fíjate que la idea del programa de hoy no solo es centrarnos en una guerra, en un conflicto bélico, como desgraciadamente ahora estamos casi tan acostumbrados a oír cada vez que encendemos la televisión o ponemos la radio, sino a hablar del impacto emocional que puede tener eventos de este tipo, ¿vale? Y, o sea, eventos que pueden ser pues de una importancia a nivel devastadora, que pueden ser de generar trauma, ¿no?, de alguna forma, y venimos a explicar un poquito el impacto de situaciones que a veces vivimos que pueden tener una mayor repercusión en nuestro día a día, pero partiendo también de hablar de algo que sin lugar a dudas es como muy claro, que es el conflicto bélico que estamos viviendo de alguna forma. ¿Y cuáles destacaríais de todos ellos? Pues de ellos destacaríamos en un primer momento el síndrome de estrés postraumático, que ya en su momento hicimos un programa exprofeso para ello, pero no solo eso, como tú bien decías, Vanessa, el desarraigo, la depresión, los trastornos de ansiedad. Algo de lo que hablaremos hoy que se da en nuestras consultas con una frecuencia bastante alta, que es la indefensión aprendida, que explicaremos brevemente qué es y en qué consiste, así como problemas de identidad, problemas disociativos, pero ya yéndonos más a la vida mundana, a los problemas relacionales que podemos presentar, es decir, relacionarnos entre personas, a la hora de poder encontrar u optar por un puesto de trabajo, por, llevar una vida que tenga sentido para la persona. Bueno, estos diríamos a grandes rasgos que son los principales efectos que puede producir un conflicto bélico, ¿no? Esto es así. Sí, a nivel psicológico sí, evidentemente pensamos en lo primero que se nos viene a la cabeza, o que se nos puede venir a la cabeza, es el sentimiento de pérdida del hogar, de pérdida de salud, pérdidas económicas, pérdidas familiares, pero el impacto psicológico es mucho mayor, porque si nuestro equilibrio mental está desajustado no vamos a poder afrontar este tipo de pérdidas, este tipo de problemáticas que subyacen, como dice Soraya, no solo a una guerra, sino a acontecimientos traumáticos que hemos podido vivir. Aquí en España recientemente se me viene a la mente primero la pandemia, que en algunos casos se desarrolló una sintomatología postraumática, sino eventos como por ejemplo la erupción del volcán, que generó un impacto en la población, en el que pudimos ver cómo ya afortunadamente los protocolos de actuación incluyen a psicólogos y psiquiatras para ese apoyo emocional que tan necesario es como la asistencia médica. ¿Y es compatible tener salud mental y vivir situaciones de este tipo? Sí, y de hecho es lo que se intenta trabajar, y tenemos que entender, estoy un poco afónica, perdonadme hoy, tenemos que entender que evidentemente cuando estás dentro de un conflicto bélico hay una afectación sí o sí, a nivel cognitivo y a nivel emocional, sí o sí. Pero dentro de eso tenemos que intentar preservar lo máximo posible que las personas, dentro incluso de ese malestar, puedan tener el mejor equilibrio, ¿no?, mental. Y eso es lo que se pugna muchas veces por las personas que van a trabajar a estos lugares de conflicto. Tratan de alguna forma, las personas que se dedican a la salud mental o a la salud en general, de mantener en equilibrio, ¿no?, a la persona. Porque muchas veces los conflictos no son algo agudo que simplemente explota y dura unas semanas, sino que la tendencia muchas veces es a durar un largo espacio de tiempo. Y fijémonos en Ucrania, que es ahora mismo el conflicto bélico que más tiempo está durando ahora mismo en activo, ¿no? Pues ya llevan, ¿cuánto? Estamos hablando de 2 años.
Probablemente ya camino de 3. Entonces, Sí. es mucho tiempo y las personas están haciendo su vida. Las personas tienen que seguir haciendo su vida, ir a trabajar, ir a la escuela, seguir con todo lo que había antes, pero adaptado a la situación. Entonces ellos tienen que empezar, desgraciadamente, como a normalizar ciertas cosas y a centrarse en lo que es importante para ellos. Luego, evidentemente, cuando pase todo esto, pues va a haber una serie de secuelas que están relacionadas con toda la cantidad de pérdidas tan importantes que se tienen cuando estás atravesando un conflicto bélico de este tipo. Pero sí, claro, dentro del conflicto bélico se trata de preservar en la medida de lo posible la salud mental. Mira, en relación a lo que dice Soraya, se me venía a la mente el momento en el que tuvieron que adaptar en Ucrania las estaciones de tren como aulas para dar precisamente esa continuidad y preservar lo máximo posible la salud mental de los más pequeños. Nuestro sistema nervioso está preparado para afrontar este tipo de situaciones, es decir, se pueden afrontar. Consecuencias va a haber porque cada acto lleva consigo una consecuencia, pero sí que si preguntamos, por ejemplo, a psicólogos o psiquiatras especialistas en catástrofes, lo que sí van a coincidir todos y nosotros coincidimos igual es que tratar el trauma casi inmediatamente después al suceso o al hecho traumático es crucial para la evolución de la persona. Es decir, con una atención temprana, tempranísima, casi in situ de lo que ha ocurrido, puede evitar todo esto que hablábamos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastorno disociativo, etcétera, etcétera. De ahí que aprovechemos para hacer un llamamiento y señalar que la importancia de que se destinen recursos y no pocos para evitar todo este tipo de situaciones, ya no solo por una guerra, me refiero mismamente a accidentes de tráfico. Yo he trabajado en una fundación con accidentados de tráfico y que exista personal cualificado, tanto Guardia Civil como sanitarios, así como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales que puedan movilizar todo ese tipo de recursos para una rápida recuperación es fundamental. Una persona que ha estado expuesta, por ejemplo, a un conflicto bélico, a una guerra, ¿puede llegar en algún momento a superar ese trauma o puede llevarlo más o menos? A ver, yo tengo la esperanza de que sí, se puede superar. El cerebro humano es muy resiliente, pero es verdad que dependiendo de la intensidad del impacto, tenemos que entender que las secuelas son mayores. Entonces, esto es como cuando me preguntan que si las personas que han sido violadas se recuperan. O sea, hay hechos traumáticos muy fuertes, pero tenemos que ver factores como cuánta incidencia ha tenido en diferentes áreas vitales de la persona, durante cuánto tiempo la persona ha estado expuesta. O sea, es que no es lo mismo un evento puntual que un evento reiterado en el tiempo que tiene un impacto sobre todas las áreas vitales tuyas, la de tu entorno, lo que tú entendías por tu lugar seguro, tu seguridad. O sea, es que es un impacto muy grande. Entonces es un poco delicado quizás hablar de si no va a haber secuelas, porque las va a haber de alguna forma, pero lo que sí podemos conseguir es que la persona pueda estar de la mejor manera dentro de su caso, ¿no? Entonces es que es un conflicto bélico es algo muy fuerte. Y entiendo que las personas pueden enfrentarse a una situación así de varios tipos, ¿no? Habrá gente que les produzca un trauma, que no lo sé, yo os pregunto, no entiendo de estos temas, un trauma enorme y otras que intenten hacerlo desaparecer de sus vidas, ¿no? Efectivamente, aquí tendríamos que hablar de resiliencia y de las capacidades resilientes de una persona para afrontar el evento. En relación a lo que decía Soraya, por ejemplo, el hecho de tener una buena red sociofamiliar, una buena red de apoyo, un buen arraigo en tu comunidad o allá donde te encuentres, pueden ser factores que faciliten el desarrollo funcional de una persona. Desde el punto de vista del trauma, pues eso siempre se va a quedar en el recuerdo y no pretendemos tampoco borrar ese recuerdo. Eso ya va a formar parte de la biografía de una persona, ¿correcto? Esa persona no va a volver a ser la misma, porque ha sucedido algo que le ha marcado, que ha cambiado su escala de valores, que le ha marcado su forma de percibir y de interpretar el mundo. Ahora, hay maneras de acolchar, digamos, ese duro golpe y
que puedan tener una vida funcional e incluso feliz. ¿Por qué no? De hecho, bueno, pues ahí están los testimonios de judíos que sobrevivieron al Holocausto, que fue otra situación traumática, además, con lo que vamos a hablar ahora, muy marcada por la indefensión aprendida, es decir, y ya introduzco un poco el concepto, la indefensión hace referencia a la percepción que tiene la persona de que haga lo que haga no voy a poder cambiar la situación, mi situación actual. Imaginémonos en un campo de concentración, ¿no? Que digas, es que da igual, yo ya no voy a escapar de aquí. Y esto tiene una serie de efectos neuroquímicos y psicofisiológicos muy grandes, ¿no? Entonces, de lo que se trata, evidentemente, siempre vamos a transmitir esperanza. Todo lo que sea trabajar psicológicamente, emocionalmente, sobre un hecho desagradable y traumático, pues va a beneficiar de alguna manera. Ahora, el alcance no solo lo podemos decir nosotros, porque depende también de esas capacidades de las que hablaba antes de la persona, ¿no? En la línea de lo que preguntabas, tiene mucho que ver lo que decía, que cada persona es un mundo a la hora de adaptar, de filtrar, de asumir y reprocesar lo que le ha pasado. Nosotros cuando trabajamos traumas hay diferentes tipos de trauma, situaciones que se consideran traumas con T grande que llamamos, que son esos eventos realmente como generales que pueden traumar a cualquier persona, son catástrofes como un conflicto bélico, un terremoto, una violación, este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay traumas que son susceptibles de traumatizar a una persona dependiendo del impacto que tenga sobre esa persona. Hay situaciones que a lo mejor para ti suponen un trauma importante y a lo mejor para mí no lo son. Entonces, ¿se puede trabajar el trauma? Sí, si se aborda bien y si la persona tiene los recursos y está preparada para ello. Y de verdad que hay muchas personas que han sobrevivido a situaciones muy muy duras y luego han conseguido salir de alguna forma volviendo a reconstruir su vida, teniendo esperanzas de vida, porque muchas veces esto afecta directamente a la esperanza de vida, o sea, cuando sobre todo en un conflicto bélico son otros seres humanos los que nos atacan, que no es la naturaleza, que es un factor imprevisible, que no hay una intencionalidad, se te caen las estructuras de lo que tú consideras el bienhacer del ser humano, o sea, que tú pierdes muchas veces esa fe en las personas. Y somos seres humanos sociales que vivimos en sociedad, o sea, y además en una guerra se activa esa supervivencia y mecanismos a veces muy agresivos y terribles por parte de algunos individuos. Entonces tú te afrontas una pérdida de lo que entendías antes como tu sistema de vida, o sea, como lo que tú entendías que era algo que te hacía confiar en el ser humano, que muchas veces por un conflicto bélico se te cae abajo, ¿no? Pero también otros eventos que tengan que ver con, pues eso, un atraco, un algo que en donde medie otra persona y que te agreda a otra persona. Entonces, esto hay que trabajarlo, es un trabajo que a veces es de por vida, pero bueno, el ser humano siempre tiene que estar trabajando. Creo que es importante entender que somos seres en continuo desarrollo y que tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Entiendo que un conflicto bélico, que es lo que estamos tratando hoy, afecta de igual manera o de forma diferente a la población adulta que a la población más pequeña. ¿Cuáles son los traumas de los niños? Pues el trauma de los niños, sí que es cierto que hay un punto positivo, y es que en los niños el cerebro es todavía muy plástico, es decir, se está formando hasta los 21 años, y eso juega a favor y en contra en ambos sentidos. ¿Por qué a favor? A favor pues porque la capacidad de transformar, de trabajar, de modelar es mucho mayor que en la de una persona adulta. Pero claro, ¿qué tenemos a la contra? Efectivamente es un cerebro inmaduro, con lo cual la interpretación que el niño puede hacer de la situación que le está aconteciendo es muy limitada. Por ejemplo, los niños soldado. Hay en zonas, sobre todo en África, en las que se invaden distintos territorios, se reclutan a los niños y a esos niños se les pone un arma para que puedan matar, violar, etcétera, etcétera. Ahí es muy contradictorio, porque ahí hay una lucha entre la huida y la lucha, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se les obliga a ejecutar un tipo de acciones que ellos, por otro lado, entienden en su fuero interno más primitivo que esto no es algo
normal. ¿Cómo lo sufren? Pues por ejemplo, como una depresión o una ansiedad, ellos quizá vayan a 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 herir en un primer momento dolores estomacales, mucho dolor de estómago, que es el principal síntoma de que algo no está funcionando bien. Pero ya no solo eso, sino embotamiento mental, fallos en la memoria, fallos en la atención, problemas a la hora de relacionarse y en algunos casos llegarán a desarrollar el rol para los que los reclutaron. Esto no significa que el 100% de estos niños soldado, mal llamado niños soldado, vayan a ser psicópatas en el futuro, pero sí que hay una proporción importante que quedan secuestrados, quedan alienados y desarraigados, que este quizá es el peor de los síntomas, el desarraigo de que ya no tengo familia, no tengo nadie con quien relacionarme y solo me queda sobrevivir, ¿no? Ya. Habéis hablado de los efectos psicológicos, hablábamos del síndrome de estrés postraumático. Exactamente, el trastorno disociativo, ¿esto qué es? Pues en la línea de lo que estaba contando Carlos justo ahora, hay un mecanismo de nuestra mente que intenta preservar a veces nuestro bienestar y nuestro equilibrio, y es esa disociación, y todos lo hacemos en algún momento. De hecho, a veces los psicólogos, cuando estamos en terapia, nos disociamos, es decir, es como que alguien te está contando algo que impacta contigo, que te está removiendo a ti. Tienes que tener esa capacidad de no vincularte en exceso con la persona en ese momento y salir un poquito de la situación. Pero esto es un mecanismo que va más allá, es un mecanismo que intenta preservar la salud mental de la persona en un primer estadio, en donde la persona como que se sale a veces incluso de la realidad. Esto en niños pequeños es más fácil porque ellos tienen un cerebro inmaduro y es más fácil que ellos desarrollen trastornos disociativos que los adultos. ¿Qué es un trastorno disociativo? Por ejemplo, pues el llamado anteriormente trastorno de personalidad múltiple, en donde se generan, tu cerebro como que genera, tu mente genera parcelas de diferentes personalidades en las cuales el cerebro se va fugando, ¿no? Entonces los niños tienen esa capacidad porque no entienden, no comprenden lo que les está pasando y tratan de buscar un lugar diferente, seguro, más amable o distinto. Entonces ese es el trastorno disociativo. Lo que pasa es que el problema está en cuando deja de ser una herramienta concreta, puntual, para afrontar una situación X. Yo me acuerdo de una víctima de violación contándome la disociación durante una violación. Es decir, en ese momento que la estaban agrediendo, su mente se fue a otro lugar para aminorar de alguna forma el impacto de lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, la mente tiene ese potencial, pero claro, esto sostenido en el tiempo hace que la persona no pueda estar presente en la realidad actual, ¿no? Y tenga como un conflicto con el aquí y ahora, y eso es un problema real importante si se mantiene o si utiliza este mecanismo ante cualquier situación adversa, ¿no? Pues esto hay que poder trabajarlo porque puede tener una repercusión realmente muy significativa. Tenemos que entender, por otro lado, que el cerebro, uno de los mecanismos que todos tenemos integrado es la evitación. Es decir, cuando yo estoy, y esto es en origen lógico, si nos remontamos a cuando vivíamos en un contexto en la prehistoria, pues teníamos muchísimos elementos que podían poner en riesgo nuestra supervivencia, como depredadores. Entonces, el evitar, el huir de esa situación era una clave, un mecanismo clave. Pero ahora en nuestro día a día la evitación sigue siendo un recurso que tenemos ante situaciones de incertidumbre, de miedo, y muchas veces sí nos pueden salvar de determinadas cuestiones, pero otras veces son mantenedoras de ese malestar porque no nos permiten afrontar lo que nos da miedo. Lo huimos, rehuimos continuamente y nos hace estar como que reviviendo continuamente eso que nos da miedo. Y eso tiene que ver también con el estrés postraumático, ¿no? Las reviviscencias. Y en relación al síndrome de estrés postraumático, sí, que por resumir muy mucho, uno de los síntomas más incapacitantes es la reexperimentación del suceso, pero luego le sigue otro de hipervigilancia constante, es decir, estar ya no solo recordando, porque en reexperimentar y recordar son dos procesos distintos, sino estar recordando pormenorizadamente qué es lo que sucedió y a la vez estar controlando cualquier estímulo del entorno de una manera hipervigilante y obsesiva. Y esto genera, pues imagínate, a nivel de neuroquímico,
cortisol a raudales, se inhiben neurotransmisores como la serotonina o como la dopamina que tan necesarios son para nuestro día a día, y esto condiciona la conducta de la persona. Se me viene un ejemplo a la mente muy rápido de una amiga, hace ya muchos años de esto, que adoptó a un niño de otra nacionalidad. En ese país estaban en guerra, y entonces, claro, ella lo adoptó, y somos de Torrejón de Ardoz, al lado de la base aérea. Entonces, cada vez que ese niño oía despegar un avión de la base, entraba en crisis, reexperimentaba, y bueno, pues más de una vez tuvo que ir al hospital. Y esto sí que me gustaría ya conectarlo con la última parte, que queríamos dedicarle una mención especial a la culpa del superviviente. Es decir, tiene sentido que si yo estoy reexperimentando y estoy recordando constantemente algo que sucedió en el pasado, voy a analizarlo desde el prisma del miedo, desde el prisma a veces de la evitación, de podría haber hecho algo más que no hice, y esto alimenta algo mayor que complica mucho el trabajo psicológico, que es el sentimiento de culpa. Y de ahí que, lejos de que haya personas que hayan sobrevivido a una guerra, a una violación, a un atraco, que decía antes Soraya, o a cualquier situación traumática, lejos de verlo como soy el superviviente, que ahora ya puedo tener esa vida tranquila o feliz, que he escapado de la muerte, y sin embargo se produce el efecto contrario, que es la culpa del superviviente. Vamos, que cualquier situación adversa muy, muy complicada nos afecta a todos de una manera u otra, ¿no? Nos afecta sin lugar a dudas. Lo que pasa es que depende de muchos elementos y de nuestras herramientas para poder asumirlo, asimilarlo y pasar a volver otra vez a ese equilibrio, ¿no? Lo bueno, yo creo que de esto, por entender y por dar ya un poquito las notas finales, es que en esos mecanismos que utilizamos las personas ante los elementos que nos hacen daño, para que nos permiten evitar y de alguna forma a corto plazo protegernos, son lo que tenemos que poder trabajar de una manera diferente. Aquellos elementos que nos ponen, que evocan ese miedo, es justo lo que tenemos que poder afrontar y a lo que nos tenemos que exponer. Y después de una exposición o de exposiciones, evidentemente esto se hace en terapia, guiado por un terapeuta, la persona va como volviendo otra vez a vivir su vida y a reescribir su historia. O sea, no podemos... La idea de la terapia es que la persona no se quede con ese libro, solo en esa dirección de la historia tan terrible que ha pasado, sino volver a reescribir otras experiencias que tengan un componente mucho más feliz, ¿no? Y eso se puede hacer. Bueno, se nos fue el tiempo, quedan 8 minutos para finalizar el programa y nos tenemos que ir con el resumen de las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Si hay algún oyente que quiera realizar cualquier consulta, ¿a dónde tiene que dirigirse? Carlos, Soraya. Nos puede encontrar en Psicólogos Sierra Norte, con doble S, siempre lo repito, psicólogosSierraNorte@gmail.com, y ahí le contestaremos cualquiera de los dos, encantado. Pues yo encantada de que hayáis venido un lunes más. Soraya y Carlos, buena semana, muchas gracias por todo. Adiós.